Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la presentación de la antología de terror New Adult Ordalia. En En primer primer lugar, lugar, queremos queremos comentar comentar a la gente que nos estéis viendo si si escucháis escucháis algún algún problema técnico, ya sea de error, de de sonido, sonido, o o que que no no escuchéis escucháis bien, bien, o si o si escucháis escucháis algún algún sonido de sonido de fondo. fondo. En En primer primer lugar, para lugar, hacer para esas hacer esas comprobaciones, comprobaciones, vamos vamos a ir a ir presentando a los presentando a los autores, autores, ¿vale? ¿vale? De De izquierda a izquierda a derecha. derecha, Empezamos con empezamos con Raúl Raúl Caronte. Caronte. Saluda, Saluda, Raúl. Raúl. Hola. Da Da también un también un saludo para saludo que para que escuchan escuchan también vuestro también vuestro micrófono, micrófono, si si se se escuchan escuchan alguna alguna cosa cosa que no que no escuchan escuchan bien, bien, algo algo así, así. ¿vale? ¿Vale? Bueno, Bueno, empezamos empezamos con con Raúl Raúl Caronte, Caronte, la siguiente es Andrea Celorrio. Celorrio. Hola. En En tercer tercer lugar lugar tenemos a a Lu Lu Costa. Costa. Hola. Luego Luego tenemos a tenemos a Raquel Raquel Suárez. Suárez. Buenas tardes. Y Y ya la fila de abajo empezamos con con Laura Laura Paz. Paz. Buenas. Ginny Ginny Badris. Badris. Creo que Creo que Ginny se ha quedado congelada. congelada. A ver. Tenemos el primer problemilla técnico de la tarde. Hola. Hola. Creo que está... A ver. Creo que vamos a pasar Inserten un un con Ginny. sacrificio. Hola. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Bueno, está Ginny Badris, que tiene... Estamos Yo creo que iba teniendo mejor con el técnicos, pero fantasmita. bueno. El siguiente autor es Denis Gil Vega. Buenas. Y la Y la última última en en orden del el cuadro es es Vania T. Vania T. Curtidor. Curtidor. Saluda, Buenas. Vania. Yo me presento también, soy Óscar Hernández, el editor de Ediciones ATI, y vamos a comenzar la presentación. Voy a ver si nos han comentado algo, si nos escucha bien Bien o o mal. mal. Dice Dice que se se me oye con eco. Voy a ver si se puede solucionar. Espérate, ¿a qué? Voy a ver un momentito a intentar solucionarlo, que creo que sé lo que es. A ver. Espera. Bueno. Ya está. ¿Se me escucha con eco ahora o se me escucha bien? O si no se me escucha, a lo mejor ya no se me escucha. Nosotros te escuchamos. yo creo. Ahora, Sí, perfecto. sí. Precisamente. Hemos quitado ya el eco. Vale, pues vamos a Ole. empezar ya con la presentación de la antología propiamente dicha. Espera un momento. A ver. Esta antología es de Terror New Adult y nació con el objetivo de poder representar relatos donde el monstruo fuera la víctima del relato en cuestión. Básicamente que el monstruo no fuera el origen del peligro. Y cada autor fue presentando diversos monstruos y hubo un rasgo en común que nos sorprendió a los seleccionadores, que fue que básicamente la mayoría de los monstruos eran criaturas antropomórficas. Y vamos a hablar con los autores para que nos presenten un poco el relato, cómo surgió la idea, por qué escogieron a esa criatura y cómo enfocaron su texto. Vamos a empezar con Raúl Caronte. Vale, ¿Qué tal, empiezo Raúl? contigo. Sí, no sabía si me ibas a preguntar algo. Pues en realidad, o sea, a ver, la pregunta era que por qué escogimos el monstruo en cuestión, ¿no? Sí. A mí la verdad es que siempre me ha gustado mucho, o sea, en mi caso es la chica de la curva, el relato se llama La curva infinita, y la verdad es que a mí es una historia que siempre me ha gustado mucho porque como que hay muchas versiones, pero todas se basan en lo mismo, pero van cambiando, y luego también está guay que hay muchas curvas en el mundo donde dicen que esa es la chica de la curva, o bien la chica de la curva de la chica de la curva, vamos. Entonces, me parecía no sé, un mito, no sé cómo llamarlo, como que se había utilizado por todo el mundo de maneras muy diferentes, pero con un solo patrón. Entonces, pues me apetecía hacer mi propia versión. Y así tampoco me cerraba mucho a morir al palo de la historia, tal cual es. ¿No? Porque, bueno,
podía tomarme mis licencias como había hecho todo el mundo. Entonces, pues sí, básicamente me pareció que la perspectiva de una persona que le recoge un coche y luego pasa algo catastrófico, pues tenía que ser divertida por lo menos la perspectiva de esa persona que recogen, ¿no? Entonces, no sé, me pareció que era un giro, la verdad, porque le di vueltas a más historias, pero no hubo ninguna que me surgiera tan fácil el papel de víctima como en La chica de la curva. Y en tu caso, en tu relato, aunque le diste un golpe de tuerca, la Sí. chica de la curva, el relato sigue el pie de la letra, el mito. O sea que gente pasa por una carretera, se encuentra una Eso es. chica, la coge en autostop y en determinado momento la chica le da el susto y se estrella. Mm. O sea que el relato es tal cual. Pero ¿cómo enfocaste todo el terror para que no fuera la típica historia de la chica de la curva? O sea, yo lo intenté enfocar desde el punto de vista de que al final es como muy rutinario, ¿no? O sea, es un poco el miedo ese de... O sea, como todos los días hace exactamente lo mismo, solo tiene un propósito que además es muy corto, es subirte a un coche y estrellarlo, quiero decir, no hay más. Pues claro, empieza a distorsionársele la realidad y el tiempo, porque ya no sabe cuánto tiempo lleva ahí, cuándo empezó todo y ni siquiera por qué lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que ese terror psicológico de empezar a plantearte por qué estás ahí era un buen punto de partida. Aparte de que le pasa una complicación que es la que le hace empezar a darse cuenta de que, ¿qué hago aquí? ¿No? Entonces, no sé. Sí, o sea, precisamente juega con el hablar de que vive en una leyenda urbana. O sea, está todo el tiempo, hay como una especie de metarrelato ahí de, sí, yo vivo en una leyenda urbana que se basa en unos principios que se repiten constantemente y gracias a eso pues existe la historia. Entonces, pues no sé, ese fue el... O sea, hay un poco de parodia ahí también del propio mito, la verdad. Y bueno, tú entraste en la antología como autor seleccionado, porque eres el autor de Prime Time, Sí. nuestra novela de niño y adulto, que fue la que abrió el sello, y nosotros te invitamos a ti para participar porque eres un maestro escribiendo cosas terroríficas. Puede ser maestro, igual es mucho, pero escribir cosas terroríficas sí. Bueno, siempre escribes cosas que son un poco truculentas, y el Sí. toque te deja pensando, siempre es escalofriante leerte a ti. ¿Y tuviste algún cambio de pasar de novela larga a relato? Tras... Yo es que en realidad cuando empecé a escribir, hace muchísimo tiempo, me gustaba más escribir relatos. O sea, a mí lo que me parecía una aventura era lanzarte a una novela y montar una historia ya mucho más compleja con muchas subtramas y demás. Entonces, casi fue como un volver a los orígenes. Hacía muchísimo que no escribía un relato, pero en realidad lo echaba de menos. Así que no fue dificultad, sino que fue más bien pues eso, como cuando vuelves a tu casa de hace 10 años, ¿sabes? Bueno, y en este momento pasamos de Chica de la Curva a otro fantasma. Vamos a empezar a hablar del relato de Andrea Celorrio. Hola Andrea, ¿qué Pues tal? yo escogí los fantasmas porque básicamente me pregunté, yo cuando veo una peli de miedo, ¿qué es lo que me acojona? Los fantasmas, muchísimo. Entonces lo que decidí hacer fue una vuelta de tuerca, porque soy muy retorcida y a mí lo que me gusta es que a la gente que lo lea le haga la cabeza cuando lo lea. Que tampoco quiero entrar mucho en detalles, porque creo que la gracia es llegar al final. Entonces lo que hice fue partir de un miedo que yo creo que podemos tener cualquier chica, que es el ir sola por la calle, volver a altas horas de la noche a casa y de ahí ir desarrollando el resto de miedos que va pasando la protagonista. Entonces de ahí surgió el relato. En tu caso tú también eres una autora invitada, para quien no lo Sí. supiera. Y en tu caso fue porque leyeron tu manuscrito en la anterior recepción, que aprovechamos para hacer inciso y comentar que tenemos recepción de manuscritos abierta, por si alguien quiere mandarlo. Y en tu caso leímos tus manuscritos y nos interesó tanto tu estilo que te pedimos un relato. Pero en tu Sí. caso fue especial, porque las novelas que hemos leído de ti tienen mucho toque cómico. Al contrario que Raúl, que Sí, por es mi ejemplo, trabajo. que el cambio de prime time a su relato era simplemente adaptar el tamaño. En tu caso, escribes mucho terror, fue un primer contacto. ¿Cómo enfocaste Pues el relato? Pues la verdad que era la primera vez que escribía terror. A mí me gusta más o el humor o la fantasía. De hecho, normalmente es lo que más consumo. Es que yo con el terror siempre tengo
una duda eterna. Si no me da miedo, como que me decepciona y no me gusta la historia. Pero es que si me da miedo, luego no duermo y eso ya no me motiva mucho. Entonces, es un poco ahí, tengo esa duda con el terror y cuando lo consumo principalmente es porque o una amiga quiere ver algo o, no sé, por ejemplo, la serie de Hunting Bly Manor y Hill House, que las vi y me gustaron mucho, las vi porque aparte del terror contaban una historia más humana, es como yo enfoqué un poco el relato. Entonces me dijiste eso de escribir un relato, además ya sabes que yo me enrollo muchísimo. Sí. O sea, yo digo unos manuscritos larguísimos porque me gusta complicarme la vida. Y fue como un reto el hacerlo corto y el intentar acojonar. De hecho, tuve a todas mis amigas, a las pobres, leyéndolo. En plan, por favor, decidme si acojona, ¿no? Porque no lo sé. Y eso fue un poco el reto de escribirlo. Y la verdad que fue muy divertido. Sí, en tu caso lo que hemos comentado, pero tus novelas son largas, largas, largas. De hecho, te pedimos una novela corta y sigue siendo bastante larga. Sí, yo pesada soy, no pasa nada. Pero bueno, tu relato también es eso, está... No decimos nada para no contar spoilers, pero fuiste concisa y al final fue impactante. Bueno, pues ahora vamos a pasar... Gracias, era lo que quería. Que cuando hay talento, independientemente del género. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente monstruo, que en este caso también tiene forma humana, como os he comentado antes. Y vamos a hablar del relato Matar al doble de Lu M. Costa. Vale, pues a mí me costó bastante escribirlo como tal, porque yo no escribo terror, en plan, yo soy casi todo de fantasía, y este a lo mejor ha sido mi segundo relato de terror, porque me lo pediste y tal, y sí que me costó semanas, en plan, tener una idea que diera, bueno, que fuera de terror, porque no tenía ni idea de lo que escribir. En mi caso yo elegí a un doppelganger, que es como un doble fantasmagórico o un gemelo malvado de una persona que viene del folclore alemán. Y creo que simplemente estuve bastante tiempo porque quería coger a un ser fantástico nuevo que no hubiera utilizado en otro relato y pues al final encontré este y es de donde me vino la idea para hacerlo. Pero me costó bastante borrar y escribir hasta que creo que me quedó como quería. Bueno, en tu caso le comentamos a los espectadores, tú eres la autora de Deseos de Brujo, una novela juvenil, que es una saga que comenzaste con nosotros, luego ganaste un concurso literario, Sí. efectivamente, y Sí. luego has participado con nosotros en diversas antologías, por lo tanto el terror fue como tu primer acercamiento, como tú has comentado. Sí, en este caso sí. Y bueno, en tu caso el personaje es bastante jovencito, coméntanos un poco el punto de partida de tu relato. Pues bueno, mi relato como tal, sin hacer spoiler, va sobre un muchacho que está en una tripulación, es un grumete, y él es el único que sabe que él de alguna manera, esto no es spoiler, él sabe que tiene un doppelganger, y el relato es como el juego del escondite entre el doppelganger y el humano. Entonces, la edad como tal, en plan, escribí como de un muchacho joven, pero porque es lo que suelo hacer normalmente, la verdad. Entonces ya él era como el punto principal de la historia, porque nadie le cree cuando dice que hay un monstruo en el barco. Y eso. Bueno, pues sí, vamos a empezar con el siguiente relato, ¿vale? Que es el relato dentro de mí, de Raquel Suárez. Sí, pues a mí me costó bastante encontrar el monstruo o los monstruos. A mí la convocatoria me gustó mucho por el enfoque sobre todo del cambio de verdugo a víctima. Entonces, primero busqué el miedo, que en este caso es... a ver, yo tengo dos niñas y quería enfocar un poco por el tema de la maternidad. El miedo que supone la maternidad, cómo irán las cosas, funcionarán, no. Esto lógicamente es mucho más extremo que nada que nos pueda pasar. Pero un poco ese miedo de cómo será después, podré, no, bueno, un poco eso. Y tenía que buscar monstruos que sus víctimas fueran niños. Después de mirar un montón de cosas, un montón de monstruos horribles que no me cuadraban, que no me servían, que no me gustaban, porque además quería que fueran monstruos que vivieran en comunidad, en comuna. Alguien me habló de un poema de Goethe, creo que hablaba del rey elfo, que hacía eso, y tirando de ese hilo llegué a las hijas de Lilith, no me digas muy bien cómo,
que son un grupo de, bueno, pues no sé si llamarlas demonios o exactamente, y parte de lo que hacen es, pues, bueno, pues robar bebés, vamos a decir. Entonces, ahí fue como elegí el monstruo, pero me costó bastantes semanas. Tenía clara la historia, es como que tenía toda la historia y me faltaba el monstruo. Y entonces, cuando por fin las encontré y cuadró todo, la verdad que ya fluyó todo con bastante facilidad. Entonces, en ese sentido, la mayor duda que tenía al final era si daría bastante miedo, porque, bueno, porque yo creo que el punto es complicado de encontrar, de entre la tensión, el suspense y que te dé algo de miedo. Y bueno, supongo que al final da miedo, un poquito. Sí, bueno, en tu caso tú eres la primera autora que está hablando aquí, que fue seleccionada a la convocatoria. Sí, Sí, porque no eres sí, autora sí. invitada. En tu caso sí el relato da bastante miedo, porque justamente está, desde el punto de vista es bastante agónico, porque la protagonista es una hija de Lilith y justamente su relato va de un poco sobre llevarse a su comunidad. Mm, Y justamente el sí, problema que tiene ella, el miedo, la angustia es que no encuentra a nadie con quien confiar. Y al final lleva un y, relato que a nosotros nos gustó sobre todo eso, la sensación de agobio que transmitías de la protagonista, que siente que no puede confiar en nadie, que tiene un tiempo límite para conseguir algo, no queremos soltar spoilers. Y ya justamente al final es duro, porque en tu caso el relato... En la antología no había mucha violencia, pero en tu caso sí, había una parte que era bastante cruenta. Pero bueno, era intenté una... hacerla poco cruenta porque no me gusta que sea desagradable, pero un poquito tenía que ser. Sí, sí, en este caso no es cruenta, era un poco extraño. Pero sí, fue un final bastante sangriento. Para la gente que le gusta el terror con toques así un poco violentos, tampoco es gore, por así decirlo. Pero sí que tiene su toque. Pues tu relato yo creo que eso, que le gustaría muchísimo a la gente. Ahora pasando de Raquel Suárez, vamos a hablar de un relato que también fue seleccionado por la convocatoria y que causó mucha unanimidad entre los jueces por la calidad que relataba y el giro de tuerca que daba la historia. Estamos hablando del relato Duérmete niño de Laura Paz. Buenas, Laura. ¿Qué tal? Buenas. Pues yo, bueno, Duérmete niño, por si a alguien no le ha visto, pues sí, el prota es el hombre del saco, ¿no? El Coco. Y la verdad es que para elegirlo, bueno, digamos que me vino un poco porque, claro, yo leí la convocatoria, ¿no? Donde el monstruo fuera la víctima. Entonces, claro, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue el monstruo de Frankenstein, ¿no? Con todo el pueblo yendo a intentar matarlo, tal. Entonces, por ahí un poco fui tirando, ¿no? Y estaba intentando pensar, a ver, ¿qué monstruo puede generar este rechazo de todo un pueblo que intenten, ¿no? Que fueran los humanos los que estuvieran intentando atacar al monstruo? Y un poco por ahí pues me vino, claro, pues cuál va a ser mejor que el monstruo que se intenta llevar a los niños, ¿no? Del pueblo. Y por ahí me surgió un poco la idea de hacer a este hombre del saco que tiene a todo un pueblo enfrentado. Eh, Y además, claro, además al principio yo lo había pensado así como un hombre mayor, ¿no? Un poco... Pero luego estaba con lo de que tenía que ser ya un adulto y tal, y que a ver, que al final, aunque sea ya un adulto, podría ser un señor mayor el protagonista, pero no sé, de repente me vino a la cabeza esa idea de un chaval que de repente tiene que hacer algo que como que le queda grande, y un poco por ahí dije, ostras, pues un Coco que no se le da tan bien ser Coco como debería. Y un poco por ahí, pues encontré al personaje. Al jurado, lo que nos gustó del relato, aparte de las descripciones, el estilo literario y el giro y vuelta del Coco, fue el sentimiento de terror que causabas, porque sin hacer spoilers, el terror surge de algo que parece completamente inocente y vamos, que básicamente estoy sufriendo para no soltar ningún spoiler con tu relato. Pero tu Es relato complicado con surge un relato. de un elemento bastante cotidiano y hay una crítica social bastante grande. Porque eso, si a medida que vas leyendo, la crítica social que se hace, por ejemplo, al estilo de vida del pueblo, que es donde surge el auténtico mal y no del coco, es bastante grande y es bastante acertada. ¿Tú tenías en Pues mente eso además, hacer la crítica social desde el principio o fue no, surgiendo? no, para nada. O sea, fue porque yo necesitaba una motivación para este Coco.
Porque en realidad a mí lo que se me había venido a la cabeza primero era la primera escena que tampoco es mucho, pero bueno, es una gasolinera ahí que llega él casi al pueblo. Y ya a partir de ahí dije, bueno, necesito encontrar una historia para esta escena que tengo en la cabeza. Y al final fue casi un poco más la justificación de por qué el Coco tiene que hacer eso que en sí la historia. Pero es verdad que al final resulta que eso es lo que realmente da más miedo de todo. Sí, y de hecho incluso aunque aparezcan eran monstruos, porque en tu relato no solo aparece el Coco, sino que van apareciendo también otras criaturas que tampoco, por no soltar spoilers, no diremos. Pero al final eso, aparecen varios monstruos, pero quien sigue dando miedo es la sociedad, no las criaturas en sí. Por muy terrorífico que sea el monstruo que aparezca al final. Sí, yo eso sí que lo tenía un poco en mente. Yo creo que al leer la convocatoria, ¿no? Lo de que el monstruo fuera la víctima, pues tuve como muy claro que eran los humanos los que tenían que ser los malos y al final no estoy diciendo nada que no ocurra realmente casi, no sé, quitando el Coco aparte, ¿no? Pero el comportamiento de los humanos es bastante realista. Iba a dar paso al siguiente relato, pero creo que nuestra autora Ginny Barris ha desaparecido. Nos está pasando mucho esta presentación que los autores van desapareciendo. Esto es como un slasher. No sé. Casualidad, no creo. Vamos a ver. Vamos a preguntar, hacer la ouija para preguntar dónde está Ginny. A ver. No. Esta es la primera presentación en Twitch y nos estamos haciendo un poco el lío con tantas ventanas. Vale, creo que Ginny ha desaparecido. La estaba viendo antes y su imagen está congelada. No sé si hubo algún problema. Espera que le preguntemos por chat aparte. Y mientras tanto vamos a pasar al siguiente autor, que va a ser Denis Gil Vega. Pregunto que hemos preguntado a Ginny en el otro mundo dónde está. Vamos a pasar ahora con Denis. Voy ya. Buenas, Denis. Vamos a hablar de tu relato Yo el monstruo. Que yo creo que la presentación va a ser importante contexto, porque tú eres psicólogo de profesión y en el relato la psicología tiene un papel bastante importante. ¿Cómo surgió Sí. tu relato? A ver, es que es una historia enrevesada porque yo en realidad este relato no lo escribí para la convocatoria. Para la convocatoria lo que hice fue reescribirlo y hice lo típico, el típico hilo de detalles sobre mi relato cuando salió publicada la antología y me fui a intentar encontrar el primer borrador de este relato. Y lo primero que tengo es de 2016, pero es que esa no fue la primera versión, esa fue la segunda versión que hice. La primera versión que hice de este relato fue una vez que nos juntamos unos amigos míos y yo, obviamente, para celebrar Halloween decidimos pues decorar la casa, irnos además a la casa de la abuela de uno de ellos en el pueblo, preparamos la comida con temática de Halloween, pusimos velas y demás y decidimos que una cosa que estaría bien, también íbamos disfrutados, era que cada uno llevase una historia, ¿de acuerdo? Entonces, este relato fue lo que yo escribí para entonces, solo que no me gustó nada la versión. Entre otras cosas, yo creo que fue porque yo me puse a escribir mientras iba en el tren tan feliz y en realidad quedó muy largo para lo que es leer en voz alta. Entonces, creo que en parte no me gustaba por eso, ¿no? Y siempre se me quedó ahí la espina clavada y un año después, que fue en 2016, probé a reescribirlo y seguía sin gustarme. Y de hecho, cuando vi la convocatoria, al comienzo no tenía claro que fuese a mandar nada, pero dije, mira, voy a intentar sacar esto que llevo aquí dándole vueltas, acordándome cada año de este relato, diciendo, joder, me caches con lo que me gusta esta idea y no tengo un texto que me guste con esa idea. Y curiosamente lo reescribí, me gustó mucho y al reescribirlo me di cuenta de que encajaba con la idea de la convocatoria, ¿no? Porque, bueno, el monstruo ya estaba elegido, lo que ocurría estaba elegido y era un, pues sí, cuando termine creo que coincide, pues bien, y si no, pues eso que he ganado, ¿no? Entonces, como dices, la psicología tiene que ver y es que pese a ser un relato corto había muchas cosas que yo quería meter en ese relato y que están presentes desde prácticamente la primera versión, ¿no? Entonces, la protagonista del relato es una psicóloga que es pues la última sesión que ha tenido un viernes.
¿de acuerdo? Y a partir de ahí empieza a ocurrir lo que es la escena de terror y tiene que ver con lo que le ha contado el cliente o la cliente más bien que ha venido en esa última hora, ¿no? Y es que es complicado de explicar sin contar todo el relato, ¿no? Porque lo que es la persona y el monstruo tienen mucho que ver y se van entremezclando, pero no son la misma persona, ¿no? Y bueno, va un poco por ahí. No sé si he Sí, enturbiado más que aclarado. Básicamente yo lo que quería transmitir un poco a partir del relato es que al final cuando tú estás en una consulta psicológica, el psicólogo o la persona que está ahí se supone que se ofrece para escuchar y acompañar a la persona y obviamente ayudarle en la medida de lo posible y tienes que estar ahí para lo que sea que te cuenten. Es decir, y hay veces que te pueden contar pues cosas más agradables y hay veces que te pueden contar cosas más desagradables y tú tienes que hacer un papel de intentar entender y poner límites a eso, ¿no? No se trata de empatizar sin más, sino que hay más detrás de lo que es el trabajo de un terapeuta, pero una parte de eso es soportar las vivencias de lo que te está contando la persona de enfrente, ¿no? Y eso es un poco lo que quería transmitir yo en el relato, porque lo que se van experimentando es lo que le ha estado contando esta persona, ¿no? sí, en tu caso, sin hacer spoilers por la naturaleza del monstruo, en tu caso el relato también, igual que el de Laura Paz, hay también bastante... Hay una reflexión importante sobre la terapia psicológica y también hay cierta crítica social, dependiendo sí, un poco cómo se vea, porque al final lo importante es más la mentalidad del monstruo, los pensamientos acerca de lo que ha sucedido. Pero fue una reflexión bastante interesante y nos gustó también ese punto a la hora de valorarlo, porque eventualmente, sobre todo en el terror, que es un giro que personalmente a mí me gusta mucho, cuando se habla de salud mental, tipo tratamiento psicólogos, psiquiatras, solamente suelen ser el malo en vez de un elemento que ayuda. Por ejemplo, la figura del manicomio, que es cual perfecto cine de terror, es un poco así como te hacen un rechazo a salud mental y te lo ponen siempre como elemento maligno en vez de como un elemento de ayuda. Eso es algo curioso, porque eso no fue algo que yo pensé en su día cuando escribí la primera versión del relato, pero que sí que al reescribirla para mí ya era importante, ¿no? Porque, bueno, pues yo cuando empecé a escribir este relato en 2015 yo acababa de salir de la carrera, ¿no? Y estaba empezando a ejercer pues muy poquito, ¿no? Y una de las cosas que sí que conforme avanza un poquito la conciencia social, los temas de representación en la literatura, una cosa que me ha empezado a importar más es eso, es la representación tanto de la salud mental como lo que sufren las personas, como la salud mental en cuanto a lo que es tratarla, ¿no? Porque ambas cosas son importantes. En el caso, pues, de eso, de problemas de salud mental, necesita que haya ahí un acompañamiento y un tratamiento que dependerá, pues, del problema que sea en concreto, ¿no? Y sí que a menudo la única visión que tenemos de ello es el objeto o sujeto que sufre el problema de salud mental como fuente de terror para otras personas, ya sea porque es un loco que quiere asesinarme, por ejemplo, o ya sea porque me voy a convertir en eso, pues eso. Al final, cuando coges la idea esta de, por ejemplo, la persona encerrada en una casa que empieza a enloquecer porque dice, oigo presencias, oigo voces, creo que hay algo que me persigue, al final lo que genera terror es la idea de que se está convirtiendo en un loco, ¿no? Y claro, son dos posiciones que si nosotros como espectadores o lectores estamos bien de salud mental, pues quizá podemos pues aventurarnos en ello y salir de ahí y decir, bueno, pues ha sido una experiencia interesante, pero si eso lo lee una persona que padece un problema de salud mental, no sale al mundo diario de nuevo, ¿no? Es decir, ahí se está reflejando sus preocupaciones y algo que para ellos puede ser el día a día, ¿no? Entonces, esa parte a mí me interesaba y me interesaba porque se genera en este relato el problema de salud mental. Yo creo que al final voy a acabar haciendo spoilers del relato porque al final a lo que va el monstruo a consulta es a decir, oye, yo lo he pasado muy mal por cómo la gente me trata por no ser algo 100% humano, ¿no? Y necesito pues ayuda para sobrellevar eso porque he estado teniendo que esconderme, teniendo que sobrevivir y ahora me doy cuenta de que puedo vivir, pero que necesito algo más, quiero estar bien, no solo poder pasar el día a día, ¿no? Me parecía pues unos temas interesantes. Sí, yo creo que en ese punto hay que hablar un poco más porque la representación en la salud mental, no solo ya literatura de terror, sino otro tipo de literatura, yo creo que es conveniente.
Un poco como hacer un cambio de mentalidad en ciertas cosas, la forma que se representan. Y en este caso, además, no es representación de salud mental de lo que es una patología, porque la protagonista que acude no tiene realmente un problema, no tiene depresión, no tiene una esquizofrenia, no tiene una patología de salud mental, sino que va por dificultades en la vida diaria, que es también un motivo de consulta. Pero al final a mí me parecía interesante, pues eso, tocar ese tema de pues la ayuda psicológica, el por qué se puede acudir a ella, pues que es una parte pues natural y positiva que podemos tener, ¿no? Y un poquito pues entrar en ese melón desde puntos diferentes a los que se suele entrar habitualmente, ¿no? Que es eso, o la persona que sufre un problema de salud mental como punto de terror, o la profesión como otro elemento de terror porque los tratamientos son deshumanizantes y demás, y pues eso, normalizarlo un poco. No te hemos querido cortar porque era una charla muy interesante, pero queremos agradecer a la gente que ha venido, ¿no?, a la presentación a través de Café Librería. Muchas gracias por asistir a la presentación. Y hemos intentado resucitar a Ginny de entre los muertos, pero no hay caso, no ha habido posibilidad. Hubo un momento en que tuve miedo porque Vania también desapareció, Vania T. Curtidor. Hay que haceros un sacrificio para convocarlas aquí, yo ya lo he dicho. Pero bueno, ahora vamos a hablar con Vania T. Curtidor mientras buscamos a Ginny en otra dimensión, que todavía siguen sin aparecer. Buenas, Vania. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien? Vania, ¿nos oyes? Creo que no nos oye, Vania. Voy a ver un poco. Vamos a mandar señales ahí de... Si nos oyes, manifiéstate. ¿Vania? No sé si me puedo pasar. Espera un momento, que no sé qué ha pasado. Los detalles... Problemas técnicos. Hola. ¿Vania? ¿Vania también ha caído? Estamos cayendo como moscas. A ver, hemos escuchado una voz que era Ginny Van Ries comunicándose con nosotros. Hola, he vuelto, creo. Hola, buenas, Vania. Vale. Has recuperado. Te hemos recuperado a ti, a Ginny Sí. no hemos podido. Esto parece aquí Sí, una vivo misión de en una espiritismo. dimensión un poco extraña. Bueno, mientras Ginny regresa, que la hemos escuchado. Yo al menos la he escuchado su voz. Pensé que era Vania, pero era Ginny. Pues vamos a hablar un poco de tu relato, Vania. Vale. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de tu relato? Preséntanoslo, cómo se llama. Bueno, pues la idea en sí es una historia un poco diferente a las demás porque surgió una canción que es merengue, o sea, nada Espera un momento, Vania, un momento. Y al comienzo de la prueba se oía bien. Perfecto. Nos han pasado los pitufos En las pruebas siempre va todo bien. Se te corta, Vania, el sonido. No sé si me oís. Ahora un poco mejor, pero antes se te cortó. No, soy. Es que habla a cámara rápida, ¿no? Es muy raro. Sí. ¿Puedes decir? A ver, estoy intentando comunicar también con Ginny Barrios que esta presentación parece terrorífica. Alguien nos está interfiriendo desde el más allá. Oigo muy cortado. Sí. Sí, a nosotros te escuchamos cortado. A ver. Igual si entra y sale como hizo antes, que una vez que... A ver, ver se te ve bien, que eso no hay ningún problema. Bueno, Bueno, ya no. Por hablar. Vania ha desaparecido.
Nos ha faltado un medium aquí para poner orden. Vale, poltergeist por aquí. A ver qué sucede. Mientras Vania desaparece, le ponemos aquí el fantasmilla. No sé si se ve en directo. Este es nuestro fantasmilla que representa a nuestros autores caídos en combate. Bueno, poseemos un ordenador para escribir. Todo va bien. El fantasmilla creo que ya se ve. Para nuestros espectadores. Vamos a ver si Vania vuelve otra vez. Es que la siguiente parte de la presentación iba a ser una charla entre nosotros sobre el terror y cómo lo vemos. Esperad, creo que vuelven. A ver. La fila de abajo no es segura, ¿eh? No. Esperad un momento. Lourdes, no te vayas, por favor. Que veo que la imagen de Lourdes se va desapareciendo. A ver. Ay, Dios mío. Vamos a cambiar el fantasma porque Vania ha vuelto. Hola, me he conectado con el móvil. ¿Me oís bien? Ahora perfecto. Sí, ahora sí, sí. Te escuchamos. Vamos a cambiar el fantasma que hemos puesto en tu lugar. Te he esperado un momento. ¿Alguien puede comunicarse con Ginny de mi parte y decirle que intente seguir intentando estar con nosotros? Aparece algo por Ahí la está. foto. Está intentando estar. Ahí, ahí. A ver, ¿dónde está? Hola. A ver, Vania, has vuelto. He vuelto, espero quedarme. Sí, No, espera. es que habéis vuelto las dos a la vez. A Habéis ver, caído las dos. a ver, un momento. Ginny ha vuelto entre nosotros. Estoy aquí ya de verdad, porque es que yo me Sí, estás. que a ver, ahí no me oía ahí. He experimentado lo que es ser un fantasma, no os lo recomiendo, es horrible. A ver, en este Ya sé lo que se siente, qué horror. En este caso, mientras ajustamos la imagen de Vania, que está un poco descuadrada, porque está con su fantasmilla, vamos a hablar con Ginny aprovechando, antes de que te nos arrebaten de nuevo, y vamos a hablar contigo. Espera un momento. Dad un momento que aquí Tengo poco tiempo. con tanto jaleo, esto es lo que tiene el directo siempre. A ver. Bueno, solo os puedo decir que el otro lado es horrible. Lo he experimentado, se siente frío, soledad, vacío extremo. Tú ves y oyes a la gente, pero a ti no, lo cual sienta fatal, porque ¿qué haces? Ser fantasma no compensa, chicos. Estamos viendo, No compensa. estamos hablando contigo, Ginny. Terror con humor y nada. O sea, Es que solo estamos 4. Pues ya lo sé, yo no me muevo a mirar aquí. Si yo os escuchaba todo el rato y estaba contestando y de pronto dices, no, bueno, pues venga, no contesta, pasamos a no sé quién. Yo, ¿cómo? Estoy aquí. No sé qué pasa, Ginny, que ahora eres una voz, pero no tienes cara. No sé qué le pasa ahora a esto. Da igual, si mientras me oigas me da igual. Prefiero Me he comunicarse. muerto virtualmente, me he muerto. Tira un vaso o algo. Dios así, mío, ¿no? llamar un medium o algo. A un entero. Bueno, Pues apago las cámaras. ya está. Tenemos una imagen de fantasma en tu lugar, Ginny. Soy el fantasma del Twitch. El fantasma famoso. Bueno, Me viene bien. ¿Ves? Es la maldición del fantasma. Me habéis etiquetado ese. Bueno, que os cuente ya el relato, ¿no? sí. Hemos vuelto. Bueno, vamos a empezar Todo el rato, lo siento. quitando toda esta imagen de espiritismo. Vamos a retomar con Ginny Barris, que con su relato Kamakiri. Otra vez siguiendo el tema de la salud mental, también el relato trata sobre una criatura que está sufriendo ciertas cosas que vamos a dejar que Ginny lo explique mejor. Ginny, ¿se te escucha ahora? ¿O? Sí, bueno, Vale. no es exactamente... Hola, no me asustes. Sí, se te escuchamos perfectamente. Hola. Sí. Oscar, por favor.
Ha dado no soy ella, nosotros. Te oímos. Ginny, te oímos a Pues, ti. Pero no os veo, da igual, yo hablo. Pero no os veo, da igual, yo hablo. Vale, en mi relato la protagonista despierta en un habitáculo en el que no recuerda nada de lo que ha ocurrido la noche anterior, no recuerda Nada. y hay una persona a su lado que le está llevando como una especie de terapia. También he intentado meter la salud mental, pero no es una terapia luz. es una terapia un poco Con la venta de luz de gas, porque esta para reconducir sus recuerdos y siempre se ha quedado impregnado, pero que ella de forma consciente no recuerda. ¿Por qué no lo recuerda? Porque entonces esa personalidad, esa persona, cultura que a mí me gusta mucho y que intento meter siempre que puedo en todo lo que escribo, y me inspiré también un poco es verdad. He querido también introducir un poco los cómics de superhéroes, intenté que este personaje tuviera una parte de héroe, de heroína en este caso, siendo desde el punto de vista humano una villana. Entonces, bueno, hice un poco de ensalada con todo esto y me quedó algo bastante chulo. Yo por lo menos me siento muy orgullosa del texto. Y bueno, también está narrado en forma de diálogo. Creo que eso también le da un poco de juego de agilidad. Y bueno, no sé qué más decir, no sé si me seguís escuchando. Sí, Hola. te escuchamos. Hola. Sí. ¿Lo escuchas tú a nosotros? Espera un momento que estoy intentando... Vale. Vale, pues nada, luego... No, ahora a ti sí te oigo. Ah. Vale. Pues luego otra parte del relato que quise meter al final, que me hicieron una reseña y una chica lo comentó en una reseña, es que dentro del relato hay otra historia que no termino de contar en ningún momento, pero que sí que hago mención a ella. Entonces, el relato sería como una antesala de una historia mayor. Y eso pues lo dejé un poco abierto de cara a hacer una segunda parte o algo más extenso. En tu caso, tu relato me gusta muchísimo, sobre todo por el enfoque que dices tú de la luz de gas, porque cada intervención de diálogo es súper importante. De hecho, me acuerdo en una parte de la corrección que te señalamos que había ciertas frases que se cambiaban, que si era intencionado o que si era un error. Y justamente nos dijiste que era intencionado completamente. Y eso, en tu relato cada palabra cuenta bastante, sobre todo en el tema de los diálogos. Por todo ese juego que están haciendo con la protagonista, haciéndolo dudar de todo lo que hace, de todo lo que dice. En el sentido ese de que, por ejemplo, dicen dos veces una misma frase, que en teoría tiene que ser igual, y en la segunda le cambian Sí, es verdad, me pequeños acuerdo. matices. Sí que me dijisteis, esto ya está repetido. Claro. Sí. Y justamente, como era el relato estaba bien escrito y se pillaba, te lo preguntamos, porque justamente era una protagonista leyendo una frase, o sea que en teoría tenía que ser igual, pero cambiaste un ligero matiz y justamente para hacer dudar a la protagonista, que en un momento nos hiciste dudar a nosotros también, de si era un error, el médico se ha equivocado, era intencionado, estaba jugando con nosotros. Así que en cierto sentido tú también hacías un juego parecido con el lector, que se pregunta ahí en plan la duda. Ginny, estamos hablando con Ginny sobre un tema interesante, pero creo que nos ha dejado. A ver. Madre mía, esta presentación es muy caótica. A ver, yo veo a Ginny. No sé si Ginny nos escucha a nosotros. Está hablando, ¿Está hablando? Yo no la escucho. pero no se le oye. Se le ve mover. Ah, se le oye ver los labios. Es que yo estoy viendo el fantasma como todos los espectadores. Por eso no sabemos si está hablando o no. Ay, pobre, no se te oye. Ginny, no te escuchamos. Alguien te ha robado la voz. Ya sabemos de qué va a ir su próximo relato. Las angustias de ser un fantasma. Creemos que a Ginny alguien le ha echado mal de ojo porque no es normal lo que le está pasando hoy.
A ver, Ginny. Es que te vemos, pero no te escuchamos, porque acabo de ver el control de las cámaras y nosotros te vemos, pero no se te oye. No sabemos qué hacer, es que te lo he dicho, como está preguntando qué hacer, es que yo estoy ahora mismo sobre no sé las palabras ahora. Improvisando. No, que este rato me sé la palabra sobrecogimiento, pero no es esa palabra. Que yo no puedo hacer más con esta mala suerte que tenemos ahora. Esta maldición. Sobresaturado. Sobresaturado, esa es la palabra. Bueno, me oyes, es igual. Ginny nos pide auxilio desde el otro lado. Bueno, es que no sabemos qué hacer. Quiero que en este caso vamos a aprovechar a pasar con Vania para alargar mucho la situación y vamos a ver si la situación se recupera. Ginny, si escuchamos tu voz, sabemos que eres tú. Pobrecita. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Mena Curtidor, que esperemos que no te dé otro problema con ella. Hola, Vania, ¿qué tal? Bueno, como te dijimos antes, Pues, ahora es tu momento de presentar tu relato. vale. Pues sí, lo dije antes, pero creo que no se me oyó. Mi relato, la idea salió de una cosa un poco diferente, que es una canción de merengue, que era súper popular cuando yo era niña y tengo la letra en la cabeza. Y en una parte de la letra sale el nombre del relato, que es En mi corazón. Y bueno, Píntame de Elvis Crespo, si alguien la conoce, pues puede dar cabos. Y hace bastante tiempo, a lo mejor 2 años, se me ocurrió que es una canción supuestamente de amor, pero es muy tétrica si te pones a pensarla de una manera más literal. Y se me ocurrió la idea para este relato, que es más, no un monstruo es, sino cómo se crea o cómo nace un monstruo. Y cuando vi la convocatoria de ATI, que el monstruo tenía que ser la víctima, me cuadraba perfectamente, así que dije, este es el momento en el que tengo que escribirlo. Me basé en la cultura haitiana, el monstruo hasta la mitad del relato más o menos no está claro lo que es, porque la protagonista no sabe lo que le está pasando y está narrando en primera persona. Entonces solamente al principio vemos qué es lo que ella siente, cuáles son sus motivaciones, por qué sale de su casa y va a encontrarse con la persona que en teoría la va a ayudar, y de repente empiezan a pasarle cosas que no entiende, no sabe por qué de repente no ve, a lo mejor no tiene el control sobre sí misma, y un poco el terror es eso. Hay body horror porque cuando pensé en la canción tenía una imagen muy clara en la mente, pero creo que el verdadero terror es el haber perdido la humanidad o el control sobre lo que somos. Sí, en tu caso, como en el relato de Raquel Suárez, el terror nos venía sobre todo, aparte de que hay escenas que también son un poco truculentas, sobre todo la parte final, era un poco esa impotencia que siente la protagonista, de nuevo el miedo a hacer spoilers, no se puede dar de nuevo, ese miedo que siente la protagonista a perder su humanidad y ver que todo el mundo la rechaza. Incluso ella manteniendo ese pequeño control de su mente. Sí. Y también un punto interesante del relato, que a lo mejor puede ser un poco spoileante, porque la criatura es muy típica de esa cultura. Tu relato está ambientado en Haití, en Puerto Príncipe. Sí. ¿Fue por un motivo concreto o fue por elección de la criatura en sí, por una decisión personal? Fue por la elección de la criatura y porque quería hacer un relato de terror que pasara en un lugar cálido, porque no me gusta nada el verano personalmente, y creo que el calor da mucho pie a jugar con los olores, con un poco la dualidad entre lo que antes te parece que te evoca un olor, y cuando te pasa algo después el mismo olor a lo mejor te evoca algo muy diferente. O sea que fue por esas dos cosas. En tu caso el relato está bastante bien
bien descrito, o sea que la ambientación estaba hecha a la perfección y a nosotros eso nos causó curiosidad, porque generalmente los relatos de antología, salvo algún caso que otro, la mayoría están ambientados en un entorno, en cultura occidental, ya sea un relato basado en Estados Unidos, cogiendo los tópicos de las pelis de terror, o en Europa, o son entornos muy coloquiales. Pero el tuyo eso era un relato ambientado en una cultura que, por así decirlo, que suele utilizar poco, salvo en el caso este de la criatura, que suele utilizar un poco por el folclore. Sí, me pareció bastante interesante describir un entorno al que no estamos tan acostumbrados, e incluso la criatura se usa mucho en un entorno que no es ese, sino que se la llevan a cosas más más occidentales. Y me gusta muchísimo escribir con ambientación americana, pero no centro y sudamericana. Y me cuadraba todo, entonces tenía que escribir el relato. Ya habiendo hablado de todos los relatos, llega la hora de hablar entre nosotros un poco, hacer el debate que tienes pensado sobre el terror. El problema es eso, esperamos que no se vaya nadie más, porque esto es un poco siniestro. Ahí nuestros espectadores ven también la imagen de Ginny Barris, que es nuestro fantasmilla, que siempre seguirá en nuestros corazones. Que nos acaba de decir que no le deja entrar en la reunión. O sea que una fuerza externa le está impidiendo entrar. No sabemos qué hacer. Ginny nos pide disculpas por el problema, pero obviamente no ha sido problema suyo, sino que obviamente hay fuerzas externas que no han podido estar con nosotros. Voy a despedirme de Ginny. Pero bueno, en este momento vamos a hablar un poco sobre el terror, un poco sobre cuáles fueron vuestros referentes, qué experiencias tenéis con la literatura de terror, cómo os influye para vuestro trabajo, a ese tipo de cuestiones, qué pensamiento tenéis sobre el terror. Y la idea es un poco que sea un poco en debate grupal, para hacerlo más interesante tanto para nosotros como para los espectadores. Siempre tiene que empezar algo, en este caso, si no creo que haya un problema que empiece Raúl, por ejemplo. Lo veía venir, por el orden de los cuadraditos. Ahora mismo todos estáis en cámara, os advierto, salvo Ginny. Estáis todos en directo. Vale. No sacamos un moco ni nada. Vale. Pues, o sea, que dices de hablar un poco de referentes, ¿no? Y Sí. yo es que en realidad leer terror nunca me ha... O sea, me gusta más la ciencia ficción, digamos, lo más cercano al terror, pero nunca me ha entusiasmado mucho. Entonces, yo he tirado más de referentes de películas, sobre todo. Y juegos de terror también me gustaban mucho, la verdad, videojuegos de terror. Entonces, sobre todo, pues no sé, a mí me gusta mucho el terror psicológico. De hecho, me gusta más la parte paranormal que haya un asesino en serie matando a gente. Pues bueno, dentro de lo que cabe, pues sí, da mal rollo, pero todo se puede explicar, ¿no? A mí lo que me da mal rollo son las cosas que no puedes explicar razonablemente. Entonces, pues no sé, yo es que no te sabría dar una referencia concreta, pero de hecho, cuando ha mencionado Andrea la maldición de Hill House, la otra, es que me gusta mucho ese estilo, es decir, el terror, que tampoco es que te vaya al susto, aunque haya algún susto y cosas así, sino a mí me gusta el terror, pues eso, que tiene una historia de trasfondo y en realidad es la historia la que va generando esa ansiedad, esa angustia. Entonces, por ejemplo, eso sería una buena referencia, la maldición. Me gusta mucho ese estilo de narración más centrada en el drama personal. De hecho, antes no lo he dicho, se me ha pasado con los nervios de ser el primero, pero claro que en mi relato, por ejemplo, se habla, o sea, el trasfondo, tampoco es mucho spoiler en realidad, pero bueno, es un poco las relaciones tóxicas, la propia vida pasada de la chica de la curva y todo eso. Entonces, a mí me gusta contar la historia detrás. Entonces, al final, no es terror de sustos, sangre, sino... A mí me gusta el trasfondo, ¿no? El trasfondo ya a partir de una situación angustiosa. Pues sea una situación familiar, pues o de pareja o una situación personal. Así que no he dado ningún referente claro al final,
Pero es que es muy duro ser el primero. Y aparte que no escribo terror, es que es verdad. De verdad que escribir terror ha sido la primera vez y he ido a la aventura. Normalmente el terror, que siempre suele ser en estos casos, la gente siempre suele hablar de Stephen King como un poco de gran referente. Pero, pero en su caso no sé, porque en este caso podemos hablar todos. No sé qué otros referentes tenéis aparte de Stephen King, que obviamente es el obvio. Por ejemplo, algún videojuego que os haya marcado de niños o una película. Yo en mi caso os confieso que mi primer contacto con el terror fue a los 8 años con la película de Resplandor, que me la dejaron viendo. Mi madre me la puso, mi prima, no me acuerdo. Me acuerdo que solamente que estuve 2 semanas sin ir al baño por la noche. Y que nunca he vuelto a ver esa película. Pero vosotros tenéis alguna experiencia semejante que os haya influido a la hora de escribir, por ejemplo. A mí de escribir yo me acuerdo. Yo me acuerdo que cuando era pequeña con mi hermana vi La guarida, que es una película que van como a una casa y la casa está encantada, y tengo en mi cabeza en plan trauma para toda la vida una escena en que los querubines de la cama, que ya de por sí dan mucho miedo, peinaban a la protagonista mientras dormía. Y me acuerdo que mi hermana y yo estuvimos 2 semanas durmiendo juntas, en plan, si se mueve algo en la habitación, al menos tenemos la protección de la otra. Porque de hecho mi hermana se despertaba y decía, creo que se mueve el armario. Y yo, no. Y tengo esa, más de lo, como ha dicho Raúl, más que los sustos o la sangre, es la tensión, el esperar, yo qué sé, el típico protagonista que no se da cuenta, pero detrás de él pasa algo. Por eso, por ejemplo, para mí un referente es Doctor Who, que no es técnicamente de miedo, pero que sí que tiene esas historias de tensión, de no ver algo o basado en miedos infantiles. Y para mí, que soy más de ciencia ficción o fantasía, fue un poco lo que tomé en cuenta. No parpadees. Sí, exacto. Los ángeles no molan. Creo que era la otra persona más, porque hubo un momento en que hablasteis varias personas a la vez. Sí, quería hablar yo. Más que, bueno, en mi caso siempre he huido del terror. Me daba muchísimo miedo cuando era pequeña, no veía películas de terror, bueno, pequeña y adulta. Pero la primera vez que realmente disfruté del terror fue de adolescente leyendo Edgar Allan Poe, que también es una cosa muy psicológica, no hay grandes sustos, sino que es más angustia. Y creo que a partir de ahí empecé a ver que el terror puede ser más que un slasher o las típicas pelis de terror que tenemos de referente en los 90, en plan Freddy Krueger, que yo me moría de susto. Sí, yo estoy con Vania, iba a mencionar precisamente a Poe también, porque es ese miedo de lo cotidiano, de un cuervo que de repente está ahí, te da miedo, porque no sé, porque está ahí, porque representa algo más. Y justo además Freddy Krueger, que fue el que me traumatizó de pequeña, pero no era él ni las cuchillas, a mí lo que se me quedó grabado fue la canción de las niñas saltando a la comba, ¿sabes? Que son cosas cotidianas, pero que dan mucho canguele. Entonces, a mí me da más ese tema psicológico de lo que hablaba Ginés de luz de gas también, de esa difuminación de lo real, no real, cuando dudas de todo. A mí eso es lo que me parece más interesante. Entonces, no sé, el final del rato mío tenía bastante de lo otro, pero lo que me da más miedo realmente es ese tema más psicológico, más eso, de cosas cotidianas que dan mucho miedo, como eso, los niños cantando canciones infantiles de esas. Así, los niños siempre dan miedo. Sí. A mí me pasa que me hace gracia que la mayoría habéis dicho películas, ¿no? Bueno, yo también vi El Resplandor muy de pequeño, me la puso mi padre, me pareció muy buena idea. Pero no sé si a alguien más aquí le pasará. Yo, por ejemplo, con un libro soy incapaz de tener miedo. Que no sé si ha sido Ginny la que ha comentado antes que se escribe algo y le parece que no da miedo, le parece que pues que fracasa el relato, ¿no? Y yo he probado escribir muy pocas veces cosas de angustia, miedo, inquietud por eso, porque yo al menos en algo leído no puedo, no me genera eso. Puedo entender quizá que tal, pero como tengo una mente muy poco visual, no lo visualizo y estoy a salvo, ¿no? En cambio, en películas, sí ha habido películas que, lo típico, de pequeño yo me dio por ahí cuando anunciaron Señales, no sé por qué, había aliens, a mí me parecía muy interesante el tema, di mucho la tabarra en casa con ir a ver Señales al cine, mis padres dijeron, pues habrá que llevarle porque está dando la tabarra, y luego estuve sin dormir 2 días.
Cosas que ocurren, ¿no? Pero... Sí, a mí me pasa un poco lo mismo, porque yo también con libros y tal, sí que me pueden pasar, pues este terror psicológico un poco así me puede llegar a un poco angustiar un poco, pero realmente yo necesito esa música, esa de las películas, y entonces me parecía muy complicado mediante un relato, ¿no? Llegar a generar esa sensación. Y de hecho, creo que con libros el único que realmente me ha dado mal rollo así fue Drácula de Bram Stoker, o sea, ahí en el top de... Y un poco tiré por ahí, de hecho ya creo que lo he comentado antes, ¿no? Que la primera cosa que imaginé del relato fue la primera escena y tenía claro que quería que fuera como muy descriptiva, que te metieras en el ambiente, ¿no? Porque a mí es lo que realmente me da mal rollo sobre todo de las películas, porque ya digo que con un libro no consigo que me genere ese ambiente de tensión y de... A mí me pasa lo mismo con los libros, en plan, bueno, al que más leo, creo que el único que he leído de terror es a Stephen King como tal, pero nunca ninguno de sus libros me ha dado como miedo, a lo sumo esa sensación de angustia por lo que va a pasar en el siguiente capítulo y demás. Pero sí que es cierto que creo que con el que más así angustia me dio fue justo con el del Resplandor, que me lo leí antes de ver la película y la verdad es que fue uno que consiguió, porque yo por eso tenía problemas al escribir este relato para esta antología, porque no sabía cómo hacer un relato que diera miedo. Entonces intenté centrarme más en, igual que hace Stephen King en El Resplandor y en otras obras, crear ese tipo de angustia, que creo que con los libros es lo que funciona más que el miedo como tal, porque no tienes ni la música ni el efecto visual de las películas para darte el miedo. Yo, por ejemplo, una cosa que creo que contribuye a generar terror más tanto en películas como en libros, pero creo que en libros tiene más efecto, es el hecho de no saber qué está ocurriendo, ¿no? Porque para mí el terror tiene que ver con donde no estás seguro. Y puedes no estar seguro porque hay un asesino con un cuchillo y después me va a matar. Pues evidente, ¿no? Porque hay algo en la oscuridad que no sabes qué es o porque no entiendes qué está ocurriendo, ¿no? Para mí lo que ocurre con los libros, aparte de que tengo eso cero visualización, es que en los libros siento que va a haber una explicación. Al final, yo he leído, por ejemplo, mucho Stephen King toda mi vida y, por ejemplo, ves que te queda el libro. Vas a entender en algún momento qué está ocurriendo medianamente. Y para mí lo que puede ser muy interesante, que lo he visto en pocas ocasiones, son libros que te cuentan la historia y no has entendido qué ha pasado y no hay una explicación. Para mí creo que ahí es donde quizá en literatura puede haber un punto de terror que realmente te acompañe más allá de ese libro, porque si no, tú lo has terminado y dices, vale, esta es la historia, aquí está lo que ha pasado, ¿no? Lo veo más o menos. Y es un poco lo que yo quería hacer con el relato mío. En el relato mío hay una explicación, pero no hay un momento claro donde tú te enteras. Y yo quería hacer ahí un poco una carrera entre la protagonista, por ejemplo, y el lector, en a ver quién entendía qué estaba ocurriendo ahí. Ahora vamos a hablar de auténtico terror. Hemos perdido a Vani otra vez. Lo han llevado. Ya hay 2 fantasmas. Sí, hay 2 fantasmas. ¿Quién será el siguiente? Apuestas. Me parece de Agatha Christie. Hablar de Poe. Vamos a ver si Vania puede volver, pero estamos viendo que es complicado esta tarde. Al menos esta presentación la hemos hecho con luz. Lo íbamos a hacer de noche y ya aparecemos de noche. De noche con velas. Bueno, en este caso, ya que estamos hablando de esto, doy un consejo para la gente que escribe terror y quiere mandarnos cosas. Vosotras sabéis muy bien de que a veces el terror no es... Ahora a mí no se ve. El problema es que nuestro estudio para grabar es malo y hay una luz detrás de mí. Esto sí que es el Resplandor. Es la responsable que se vaya tanta gente. Pero bueno, lo que quería decir es que, por ejemplo, vosotros habéis hablado de que a veces el miedo no va tanto de la sangre, la muerte, la destrucción, escenas truculentas, sino un poco la sensación de angustia, de esa sensación de no saber qué va a pasar y ese estrés que vaya acompañando tanto al protagonista como al lector, que a veces influye más que eso, que meter sangre, tripas y todo ese tipo de cosas. Y justamente en nuestra antología hay bastantes avisos de contenido, pero muy pocos se refieren a la sangre, sobre todo porque es algún relato o dos. La mayoría no es eso.
Pues en vuestros relatos muchas veces el miedo es o por una relación tóxica o por una relación mala con la sociedad, un poco eso, cómo la sociedad te va oprimiendo. Estoy de nuevo otra vez con el miedo de no soltar spoilers. Pero es eso, vuestros relatos son muy psicológicos, la mayoría de ellos. Por ejemplo, el de Lourdes, el del doble. Muchas veces la sensación de miedo no era tanto lo que estabas describiendo, sino, por ejemplo, imaginarte el sonido. Porque en tu caso, el doppelganger siempre se le representa con el sonido de los dientes castañando. Sí, no sabía cómo es un doble como tal de la persona, describirlo pues hubiera sido como describir al protagonista, que ya lo había hecho, entonces digo, pues le voy a poner que haga sonido como cuando hace el tac, tac, tac de los dedos sobre la mesa para asustar, pues intentándolo de esa forma, ya que no hay sonido como tal. Pero bueno, eso como dice Denis también antes, en vuestro caso, vuestros relatos tampoco me han hecho no dormir. Algo curioso porque yo siempre que veo una película o un videojuego o cualquier otra cosa que sea mínimamente terror, lo paro enseguida porque después tengo problemas para conciliar el sueño por la noche. Pero vuestros relatos duermo perfectamente tras leerlos, pero sí que generan sensación de angustia en muchos casos de ponerse en la piel del protagonista y transmitís muy bien esa angustia, que yo creo que al final es lo que más se debe buscar en un relato de terror, aparte del terror mismo, porque como decís vosotros, a veces en comparación con los videojuegos, la música o el cine, esos tienen recursos que por ejemplo en literatura no están. Claro, es que en literatura un susto es complicado claro. Esa imagen que decía Denis, de que una cosa que te impacte tanto que luego te vayas a la cama y la vuelvas a ver, que a veces es lo que a mí me pasó con La Bruja de Blair, que hay una escena final que es que me quedó grabada en la cabeza y la película da igual que me gustara, que no, esa escena final ya me traumatizó para siglos. Entonces eso no lo tenemos, es más jugar con despertar sensaciones o emociones pues de angustia, de que fuera que no lo veo pero sé que está, de quién me puedo fiar y de quién no, me puedo fiar de mí misma cuando pase esto o no puedo fiarme de mí o cómo voy a reaccionar, un poco la duda de uno mismo también. Y eso yo creo que en literatura se puede hacer mucho mejor que en el cine, por ejemplo, o en videojuegos, creo, ¿eh? Y yo creo que por eso hemos tirado todos por ahí, porque es el filón más de la literatura respecto a los otros medios. Claro, es que antes las comentabas... películas es como un miedo exterior y los libros vienen un poco de dentro, porque tú estás leyendo el punto de vista del personaje que sea. Entonces, es como decís, es muy difícil que yo que sé, que estés en tensión porque a lo mejor te sale un monstruo por detrás y no lo esperas o algo así. Entonces, yo creo que ahí, pues lo que todos hemos tirado por un miedo que no sabes lo que pasa, que de hecho la incertidumbre, y lo hemos comprobado ahora con la pandemia, la incertidumbre acojona muchísimo, no saber qué va a pasar. Entonces, creo que todos hemos tirado por ahí. Y por dudar sobre nosotros, como en el relato de Denis, de estoy loco, no estoy loco. Sí, en ese caso yo creo que esta antología, una cosa que hemos hablado con mucha gente, es que están muy contentos porque transmite una sensación de unidad. Porque aunque no haya ni hilo conductor, todos los relatos van sobre todo al mismo punto. De hecho, lo que comenté al principio, la mayoría no ha escogido monstruos, por ejemplo, un hombre lobo, un dragón, o o cosas más animales, sino son criaturas antropomórficas, un poco reflejando el miedo que tiene el ser humano. De hecho, lo que hay en la mayoría de relatos, en el mío en concreto no, pero sí en muchos de los relatos de la antología, al final es el miedo a perder la humanidad, a convertirte en otra cosa, que en realidad en casi todos, bueno, en todos no, pero en bastantes conservas tu mente, entonces no tendrías por qué dejar de ser tú, aunque tu aspecto físico cambie, ¿no? Pero aún así genera ese terror a los protagonistas. Disculpad que se haya puesto justamente una mosca en la cámara. Sí. No me lo puedo creer. Hay una presencia. Maravilloso. Era lo que faltaba. Es que de repente en mi cámara aparece un bicho gigante y tranquiliza a la gente diciendo que era una mosca. Me están pasando cosas muy raras. Esta presentación va a ser nuestra primera y va a ser recordada por todas las anécdotas que hay. Pues sí que es verdad que a mí me sorprendió cuando leí el resto de relatos, porque claro, yo cuando me enfrenté a escribir el mío,
pensé en un monstruo y ya está. Es verdad que era un monstruo que era pues bastante, como has dicho, antropomórfico, pero sí que me sorprendió que, o sea, yo desde el principio tenía claro que él era un monstruo y era un monstruo desde el principio y ya está. Pero me sorprendió mucho que en muchos de los relatos, no, realmente al principio es una persona normal, por así decirlo, ¿no? No es ningún tipo de monstruo. Y que poco a poco vas descubriendo que al final sí que lo era o al final él se transforma en... Y eso me pareció interesante porque era una perspectiva que no se me había pasado por la cabeza. Y sí que al final tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con ese miedo a perdernos a nosotros mismos y a nuestra humanidad. Yo, en mi caso, era también un poco el miedo a seguir siendo el monstruo que era cuando las circunstancias han cambiado. Entonces, también es decir, haré lo que hacía hasta ahora cuando en realidad me gustaría no hacerlo o hay algo un instinto que me dice que no quiero ser eso o no quiero que pase eso o voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que no pase eso. Entonces, era también el miedo a eso, a poder ser algo más que lo que era antes y podré ser independiente de lo que tenía antes. Entonces, bueno, es un poco distinto. Yo creo que lo que tiene de original también la antología en sí, el concepto, es que al final, claro, tú tienes unos monstruos que muchos pues son conocidos por mucha gente y demás, las historias, pero al final pues nos valemos de cosas reales que igual que le dan miedo a ellos incluso, ¿no? O sea, que son cosas que, vale, hay como, si fueran reales, están como estigmatizados ciertos monstruos, ¿no? Pero en realidad luego hay cosas mucho peores que eso y cuando se enfrentan, joder, pues te dan pena porque al fin o pasas su angustia, la compartes porque te tienen que enfrentar al mundo igual que tú y quizás esa, lo comentaba antes creo Raquel, la cotidianeidad, joder, qué palabra, de los... en el terror yo creo que hace que luego tú sales del cine y estás muy bien, estás hablando con tus amigos y llegas a tu casa, te tienes que enfrentar al pasillo a oscuras y te da miedo, ¿no? Que yo creo que a veces el terror está ahí dentro, son cosas que tenemos grabadas y de vez en cuando nos hacen clic, ¿no? Al leer la historia, que igual no la tenemos en el momento, pero como son cosas que nos rodean, pues lo de la cama que has contado tú antes y esas cosas, que luego cuando te enfrentas a ello sale el terror de verdad, ¿no? Yo, las dos situaciones que más miedo me han dado en la vida, así en plan miedo de película, una fue cuando estaba viviendo fuera, yo sola en Estados Unidos, en una casa en medio del bosque, que llevaba allí 2 noches, me empezó a sonar el teléfono por la noche y no contestaba a nadie. O sea, porque es que además era una casa como la de las pelis, con una típica cocina americana, de 2 pisos, en medio del bosque, o sea, no dormí. O sea, ahí entras y no sales. Y no pasó nada, ni había monstruos, no había nada y pasé más miedo que nunca en mi vida. Y la otra vez fue cuando nos mudamos a la casa nueva, que se oía un ruido en el sistema de ventilación del baño y se veían unas uñitas por las rejillas y era un pájaro atrapado. Bueno, pues claro, tú imagínate el miedo, estar en el baño de repente oír y ver unas patitas, que solo metí en otro relato que me nota antología de terror también, porque al final no había monstruo, no había nada, pero el miedo estaba ahí. Entonces yo hablo un poco de ese miedo de sentirse vulnerable porque no sabes, no tienes forma de saber, es una llamada en medio de la noche en un sitio que no conoces a nadie realmente, que estás un poco, pues yo creo que es de lo que hemos tirado un poco todos al final en la antología, ese tipo y que nos pasa en la vida real y que aunque sepamos que no pasa nada, que igual es una llamada de Vodafone por la noche de no sé qué, pues te da un ángel que te muere, ¿sabes? Entonces, eso, que al final no tiene explicación paranormal, pero vamos. En este caso le está costando volver a Vania. Yo que os iba a enseñar, os iba a mostrar ahora, un poco hablando de esto, es un poco hacer también mención a nuestra ilustradora, la antología, Lire Pascual, que también fue la ilustradora de la obra de Prime Time de Raúl Caronte, que justamente ella, a la hora de hacer la portada, estuvo hablando con nosotros, y el motivo de la portada, que vamos a poner ahora en imagen, para que la podáis ver, es representar esa sensación de que el miedo no sabe lo que es, y es como que está al fondo, que puede ser cualquier cosa.
Vamos a ponerla aquí un momento, que la vea la gente. Si alguien nos pregunta si se ve bien la portada, creemos que sí. No. Pues un poco es eso, es reflejar le pedimos hablar de Leire, que hizo un trabajo espectacular con la portada, al igual que hizo con Prime Time. Es reflejar todo eso que estáis diciendo vosotros, hacerle la portada. Y es eso, estoy muy contento con la antología, porque tanto la cubierta como todos los relatos van siempre a esa misma dirección que vosotros habéis comentado. Bueno, y ya Vania creemos que ha desaparecido. Dice que nos está viendo, pero que nos sigue por Twitch. Es otro espectador más en este momento. Ay, pobre. Nos está viendo desde el más allá, nunca mejor dicho. Pues en este caso, viendo ya que llevamos casi una hora de presentación, queríamos comentar si queréis hacer a los espectadores alguna pregunta a los autores en general a través del chat de Twitch. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mientras preguntan, a mí me hizo mucha gracia la portada porque yo salí ganando, entre comillas, porque claro, en mi relato parte transcurre en un bosque y fue como, mira, no hay clickbait. Me hizo mucha gracia. Vale, en este momento están viendo varios espectadores, pero parece que todos están un poco timidillos o nadie se atreve a preguntar nada. Dejamos unos segundos por si alguien está escribiendo algo, una frase larga o lo que fuere. A mí me gustaría un montón si en algún momento se hace, y es una lectura conjunta, un tiempo para que la gente lea relatos. A mí me parecería muy interesante hacer una, pues como esta, pero para hablar de los relatos con spoilers y comentarlos también entre nosotros. Sí, eso estaría guay. Porque es muy frecuente lo de las presentaciones para fomentar que la gente los lea, pero me parece súper interesante luego poder diseccionarlos entre todos. Claro. De hecho, justamente, Dani, sacas de hacer spoiler, porque cuando acaba la presentación, viendo el resultado, os íbamos a proponer hacer más cosas en el canal de Twitch para que no se quedara simplemente para la presentación. Y una idea de ellas era, por ejemplo, hacer lecturas conjuntas de ciertas obras o debates, y justamente, tal y como lo has dicho, podemos hacer, si la gente le interesa, hacer otra presentación o lectura conjunta de los relatos para hablar de ellos con spoilers, porque hay algunos que se pierde toda la gracia si no mencionas el spoiler. No sé qué ha pasado antes, pero Raúl ha parecido un momento que se iba a unir al ejército de fantasmas. Él era el siguiente. Pues está arriba. He vencido a los fantasmas. Aprovechad a despediros de él. Adiós, Raúl. Lo que sabéis que no sé qué está pasando, porque de repente la cámara de Raúl se ha pixelado y la de Andrea también está teniendo un tono azul. Ha vuelto Yo no he Vania, hecho nada. pues no la veo yo. Estoy tocando el Twitter con la mano. Hola, Vania. Vania. Espérate. Nos ha llegado una pregunta. Ha vuelto. Vania, ¿eres tú? Soy yo. Oye, espérate que te quitamos la fantasmita. Esto parece la Ouija. Es Vania. Manifiéstate. Necesitamos a Melinda Gordon para la próxima. A ver. Han hecho una pregunta en el chat. Se ha hecho una pregunta en el chat que decir que justamente fue cuando habló Vania. Deva14. Sí. Pregunto yo. Juro que no es meter mierda. Es por cotillar. ¿Con qué relato os quedáis que no sea el vuestro? Ostras. Yo conozco a esa y cabrona, tía. Yo no voy a empezar a hablar esta vez. Queremos que esa voz es la de Vania, que la imagen no se ve, y por eso no hemos quitado el fantasma. Venga. Pero también voy a dar el motivo. Es un tipo Un momento. Espera, sí. Vale, esa es mi ventana que está Vania, que no sabemos qué ha abierta. pasado. Sí, hay un meeting de El alguien. afilador. El afilador. Piribiri. Casi. Vale. No te dejan hablar nunca. Bueno, está bien. Da para muchos relatos esta presentación. Pues por el tipo, por el terror que explora, que no me parece muy común y me parece muy young adult,
Es terrorífico. Acostumbrados a verlo como algo, oh, qué maravilloso, voy a llorar, qué bien, el mejor momento de mi vida. Y probablemente sí, pero es que también tiene una vertiente tan terrorífica que me ha gustado mucho verla explicada y explorada. Es el miedo a lo desconocido a la enésima potencia. Desde mi punto de vista de... Entonces, era un poco esa la idea, el saber, el reflejar un poco, no de un modo realista, pero el qué pasará después, cuando pasen estos 9 meses, qué va a pasar después, desde un punto de vista con monstruos y más cosas. Pero bueno, era un poco el miedo que yo buscaba transmitir con la hija del libro. A mí me gustó mucho también el de Denis porque me pareció muy original lo del psicólogo y, digamos, estudiar la psique de un monstruo y la verdad me pareció muy original ese. Y ¿Quién cuidará a tus gallinas? Creo que se titulaba, fueron los que más me gustaron de todos. Yo sé que me gustaron todos, pero me parecieron los más originales y los que más, no sé, el de la Kikimora es que me gustó un montón también. O sea, fueron como los que más, yo me quedé, al leerlo me quedé con esos dos. Cuando lo comenté con mi madre luego el libro, fueron además de los que más nos gustaron a las dos. A mí me gustó mucho todos los relatos de la antología. De hecho, fue una sorpresa porque, bueno, pues una antología, aunque participes, pues siempre hay relatos que te pueden gustar más o menos, pero la verdad es que a mí me pareció que el nivel de todos era muy alto, la verdad. De todos había alguna cosa que me gustó mucho. De hecho, hice un hilo en Twitter comentando los relatos, pero de los que más me gustaron fueron el de Raúl de La Curva Infinita, porque me parece que está muy bien hilado, muy bien escrito y era un monstruo que no me esperaba en absoluto encontrar ni se me hubiera ocurrido y dije, voilà, maravillosa idea. El de En mi corazón también, que estaba por aquí, que porque era, me parece que va transmitiendo muy bien toda la evolución y era también me pareció súper crudo. Es decir, porque hay otros relatos que es cierto que hablan de cómo se construye el monstruo, que podía haber como un poquito más de piedad en ellos, empatizabas con el personaje, decía, jo, tal, pero como que ese además me pareció súper crudo la evolución que hacía. Dije, ni siquiera puedo llorar, es decir. Y el de Kamakiri, creo que se llama, el título, porque realmente ese relato, la mitad del tiempo, tuve que leerlo 2 veces y la mitad del tiempo era como, no sé qué está pasando realmente. Y eso era lo que causaba mucho agobio la entrevista, que es como... Además, la entrevista era como, le estaba entrevistando y diciendo, la está volviendo loca porque le está diciendo algo y le responde algo muy parecido, pero que no es lo mismo. Y la chica se lo está creyendo. ¿Y aquí qué ha pasado realmente? Pero es eso, todos tuvieron alguna cosa que me pareció muy bien hecha y me gustaron mucho. Es curioso que hayas nombrado el de Raúl porque tanto el suyo como el tuyo me parecieron como muy emparanoiantes. O sea, esa parte me gustó mucho esos dos porque era como era paranoia. Pero luego, por otro lado, el de Vania de decidir, como ya comenté ella misma, ambientarlo en un lugar cálido, tal, no sé qué, me parece que o sea, me resultó muy original porque es verdad que siempre solemos tender a, pues eso, el típico bosque, sitio frío, tal, no sé qué, la niebla. Y me parece un reto ambientarlo en un lugar así, en plan playero y tal, y no sé qué. Yo voy a decir el de Kamakiri también, porque ya de por sí me llamó la atención por el título y luego al leerlo, lo mismo que ha dicho Denis, en plan, es que intenta jugar contigo, con tu cabeza. Es como el meme de este de jaja, no, ¿qué ha pasado? Así que yo me quedo con ese. En mi caso, a ver, a mí me gustó mucho el del Doppelganger, el tuyo, porque a mí es una cosa que siempre me ha dado... Mira, que no tengo una cosa que me dé mucho miedo, pero si hay que elegir una, es el Doppelganger, porque es como un concepto que a mí me parece muy terrorífico. Y de hecho, la película esta, llevo un rato pensando cómo se llama la película, que sale Jake Gyllenhaal, pero eso es como no decir nada, porque sale en todas las movidas de... la de Enemy. Creo que explora un poco el tema este del Doppelganger y me dio muchísimo mal rollo pensando, pero si no es una película de miedo, pero es que a mí me da muy, muy mal rollo. Entonces me parece siempre un tema súper
no sé, muy terrorífico encontrarte a alguien como tú, ¿sabes? Sí, sí. Y Se te dices, lleva y... claro, no sabes, es que, pero no ha vivido tu vida o sí, no sé, es como, es muy raro. Y bueno, y el Coco también me gustó mucho. Es que no me acuerdo de los nombres, pero el Coco me gustó mucho también, Duérmete Niño. No sé, o sea, la angustia. Es que a mí, sobre todo la angustia, a mí ya me gana. El recurso de la angustia, la claustrofobia, bueno, no claustrofobia, pero eso, la incertidumbre. Y sí, ese tipo de trama me gusta mucho, me gustaron los dos mucho. Bueno, en general todos yo creo, pero son mis favoritos. Creo que ya se hablado a todos, no queda nadie. Bueno, nada, yo creo que todos juegan con miedos que todos entendemos muy bien, que por eso se leen todos muy bien y empatizas con todos los protagonistas y con todas sus monstruosidades también, o las que los rodean en muchos casos. A mí me gustó mucho, es que tengo que leerlo, Kamakiri, por el tema porque a mí ese tema de luz de gas, de que es real, de esa confusión, esa historia me mola mucho. Y en mi corazón también, precisamente porque me pareció original la ambientación, muy original, y también por ese cambio, por ese realismo un poco dentro de lo no realista, me moló mucho. Pero vamos, que es que al final empatizas con la historia de todos y casi que de verdad que los monstruos fueron víctimas o los sentimos como víctimas de sus circunstancias. Entonces... Pues nos parece que viene más preguntas, así que vamos a ir cerrando el directo. En primer lugar, muchas gracias a todos por habernos dado vuestro tiempo y hablar de vuestros relatos. Dedicamos un especial saludo a Ginny Barris por todos los esfuerzos que ha hecho por estar aquí. Siempre se van los mejores. Te recordaremos, Ginny. Vania incluida también, que Vania también ha estado peleando hasta el final. Ha sido un medio sacrificio, Vania. Y nada, este ha sido nuestro estreno en nuestro canal de Twitch, que iremos subiendo más eventos ahora mismo. Intentaremos que el vídeo se quede en el canal para que la gente que no haya podido asistir pueda verlo después. Os recordamos que, por ejemplo, que seguimos en Twitch, que el vídeo se quedará un par de días. Creo que son 14 o 20, no me acuerdo exactamente el número. Pero después lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Porque este vídeo no hay que perderlo después de todas las incidencias que ha habido. No. Y nada, si os han gustado el libro o os interesa vuestros relatos, os recordamos que podéis leerlo tanto en ebook como en formato físico. Y os agradecemos mucho vuestra participación. Pues nada, pues entonces ya nos vemos para la siguiente ocasión. Un abrazo a todos y hasta pronto. Hasta pronto. Un placer. Chao. Chao. Chao.